Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, este programa del canal de la ciudad en el que buscamos abordar temas que le hacen honor al título, temas que creemos que son simples y no lo son, que son bastante complejos y lo sabemos, o que ni siquiera sabemos que están por ahí dando vueltas. Hoy nos vamos a meter con un tema que creemos conocer, que todos medianamente sabemos de qué hablamos, pero nos vamos a meter a fondo. Vamos a hablar de los barrios populares, villas de emergencias, el concepto que quieran ponerle de acuerdo a como quieran llamarlo, asentamientos irregulares, saben de qué estamos hablando. Según los informes del Observatorio de Barrios Populares dependiente de la Nación, en Argentina hay más de 6.500 asentamientos. Más de 6.500, 6.547 para ser más exactos, según los datos. O sea, puede ser que sea un par más o un par menos ahora, probablemente un par más. En esos barrios viven más de 1.100.000 familias. Son cerca de 5 millones de habitantes. Si yo sumo esos 5 millones de habitantes y trato de buscar algún tipo de comparación, tengo que empezar en lo siguiente. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Si saco la ciudad más poblada de la Argentina, esos 5 millones de personas que viven en asentamientos populares equivale a la población total de las 9 ciudades más pobladas de la Argentina que le siguen a Buenos Aires. Es una población similar a la cantidad de habitantes que tiene Miami o Quebec. Es una locura dimensionarlo desde ese punto de vista. En su conjunto, todos los asentamientos suman cerca de 680 kilómetros cuadrados. Es un tamaño similar al de la ciudad de Brasilia. Aún más difícil es saber que conocemos de la existencia de las villas, de los barrios populares, desde hace más de un siglo, puntualmente desde hace más de 120 años. O sea, forma parte de nuestra historia, las hemos visto, hemos crecido con ellas. El asentamiento que llamamos hoy Villa 31 tiene un origen mucho anterior todavía que hace referencia al lugar donde está, al Puerto Nuevo, a los inmigrantes que llegaban y a un grupo de inmigrantes que quedaron varados sin poder integrarse y que fueron alojados provisoriamente en vagones de tren en lo que se llamó Villa Esperanza. Luego fueron reacomodados, desalojados, algunos se fueron, otros lograron integrarse, pero ya la posibilidad de instalarse ahí quedó y fue cuestión de muy poco tiempo para que volviera un asentamiento ya con otros habitantes. Pero en la actualidad estamos hablando de un crecimiento paulatino a lo largo de todo el siglo XX. Sin embargo, el 53% de los asentamientos irregulares de la Argentina son todos made in siglo XXI. Es un número tremendo, es como si hubiera ocurrido un aceleramiento. Menos de la mitad a lo largo de 100 años, más de la mitad a lo largo de 25 años. Es fuerte, sobre todo cuando vamos a los números concretos. El 56% de los habitantes de los barrios populares tienen una conexión irregular a la energía eléctrica. Solo el 8% posee agua corriente. Hablamos de 5 millones de personas. Solo el 8% posee agua corriente. El 3%, solamente el 3% tiene acceso a una red cloacal. El 86% cocina con garrafa, que no es precisamente la forma más barata de consumir gas. Dentro de ese universo es que en octubre del 2018 el Congreso argentino aprobó una ley, la ley 27.453, en la cual se reconoce y se fijan las bases para hacer un censo dominial, hacer un censo de todos los asentamientos existentes y a partir de ahí trabajar para la urbanización de esos asentamientos ya existentes y ya censados. Y ahí es donde entra el juego que queremos abrir hoy. ¿Qué tipo de integración? ¿Qué es la integración? ¿Es una integración arquitectónica? ¿Es una integración cultural? ¿Son las dos cosas? ¿Cómo se hace? Obviamente se hace con plata, se hace con dinero, se hace con participación, se hace abriendo el juego a que todo el mundo
que esté interesado pueda participar de esta forma de hacer una integración que no es solamente obras, abrir calles o red cloacal. También es que se genere cierta porosidad para que haya una integración natural con el resto de las ciudades, y no hablo solamente de la ciudad de Buenos Aires. Si menciono 6.547 asentamientos, hablo a nivel nacional. También es cierto que durante mucho tiempo en la Argentina se utilizó otro tipo de programas de viviendas. Recordarán al Fondo Nacional para la Vivienda, el FONAVI, precursor de los distintos institutos para las viviendas provinciales. Yo me he criado en un complejo del FONAVI. Es habitual verlos, cualquiera que agarre una autopista se va a encontrar con algún complejo del antiguo FONAVI, puede ser el San Morel, el Copelo, el Lugano 1 y 2, el Nájera, el Casco. Está lleno de barrios que eran soluciones habitacionales transversales para gente que era o empleada pública, oficiales de policía, clase media y también gente que venía de barrios carenciados, integrándose a un nuevo complejo, una forma de vivir, pero que en su momento se pensó como de una forma futurista que podía llegar a funcionar con la autosustentación, que los comercios estén adentro, que la escuela esté adentro y no había mucho de la afuera. Si eso era una política de urbanismo válida, sabemos hoy, con el diario de lunes, que no era una de las mejores políticas, todos buscan el afuera, y que precisamente ahí tenemos uno de los puntos a tratar, lo vamos a ver más tarde con nuestro entrevistado, respecto de qué queremos con la integración de los barrios populares. ¿Queremos meternos adentro de los asentamientos y sumarnos, o queremos sacarlos y que vengan a formar parte de nuestra vida cotidiana? ¿O es automáticamente un ida y vuelta? La ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, ha sido pionera al mudar un ministerio entero adentro de la Villa 31 o a poner centros de atención ciudadana en el resto de los asentamientos porteños, más allá de las obras públicas que se han hecho para mejorar la infraestructura puntualmente de acceso a los distintos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente no todo el país tiene los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco están tan expuestos como están los porteños. Cualquiera que pase por la ciudad de Buenos Aires, todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires repercute de una forma mucho más grande que si nos ponemos a fijar cómo funciona en otros lugares. Los conurbanos con asentamientos irregulares han crecido también en el siglo XXI y lo hemos visto tristemente con vinculaciones a marginalidad. Lo hemos visto con los conflictos en el Gran Rosario, pero es una dinámica que también se da en todas las grandes ciudades que van desde La Plata, Mar del Plata, Córdoba. Donde hay una gran ciudad, hay posibilidades de que surjan asentamientos irregulares por la proximidad a servicios y por la proximidad a recursos que tiene una gran ciudad. Ahora, no todo es marginalidad, no todo es romantizar lo marginal, ni tampoco está todo tan podrido, ni hay que erradicar absolutamente todo. Yo me crié todavía en la época en la que la única política a aplicar sobre las villas era una discusión que giraba en torno a ¿las dejamos como están o las erradicamos? Erradicarla era agarrarlos, sacarlos. Hubo algunos puntos intermedios, algunos intentos espasmódicos mucho más antiguos antes del FONAVI y en manos de particulares. La cooperativa del hogar obrero ha sido un estándar de nuevas construcciones que generó acceso de calidad a viviendas de muy alta calidad que hoy forman parte de barrios que uno pasa y dice, qué vivienda hermosa, y bueno, formaba parte de la cooperativa del hogar obrero. Lo mismo ha pasado con la construcción de las casas baratas en el Bajo Flores o en Parque Chacabuco o en Mataderos también. Son distintas zonas donde vamos a ver muchos pasajes con muchas casas que se parecen bastante, pero que antes eran todas iguales. Dejaron de ser casas baratas. Pero me refiero a la política de vivienda digna y accesible. Eso hacía que puede ser que sea uno de los factores que hizo que los asentamientos no crecieran tanto durante la primera mitad del siglo XX también, más allá de los factores socioeconómicos. Ahora, si venimos un poquito más para acá en el tiempo, nos encontramos con que no sabemos bien a qué apuntar con la integración. Creemos que todo se resuelve con asfalto, pavimento, cloacas y acceso al agua, al gas, a la luz, solamente los servicios. Bueno, hay toda una cuestión cultural. Principalmente una gran pregunta que no me animo ni a responderla yo. ¿Estamos dispuestos a saber cuánto cuesta hacer eso, sabiendo que se va a pagar
sabiendo que todavía tenemos muy presente que estos asentamientos no fueron por invitación, vengan, tomen estos terrenos y pónganse acá. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? Hay una ley que nos obliga, sí, es verdad. Pero ¿cómo se hace para dar una discusión por recursos? Sobre todo en un país que desde hace años tiene problemas de recursos, para decir, bueno, yo voy a asignar una partida de estos recursos que no van a ir acá, no te van a bajar a vos los gastos, pero van a ir a este lugar por el cual hay ciertos sentimientos encontrados, cuando no totalmente definidos en contra, que es, vamos a organizar un asentamiento irregular, vamos a urbanizar una villa de emergencia, vamos a urbanizar un barrio popular. La primera vez que se utilizó, que se popularizó el concepto de villa miseria, fue a través de un artículo que después derivó en un libro. Fue escrito por Bernardo Berbisky, el padre del periodista conocido por nosotros, Horacio Berbisky, que nos puso en el mapa a nivel latinoamericano, o sea, que no era un problema nuestro. Villa Miseria también es América Latina, era el título de ese artículo. Y hablaba del fenómeno que él percibía que estaba dándose en toda América Latina, cuando en Buenos Aires y en los alrededores de Buenos Aires, en el conurbano y otros centros urbanos de la Argentina, empezábamos a ver que no era solamente un asentamiento irregular, un asentamiento de emergencia. Porque eso era un concepto que también primaban. Un asentamiento de emergencia, estás de paso. Como pasó con esos inmigrantes que estuvieron en la Villa Esperanza al principio, en Retiro, que les contaba hace instantes. Estás de paso. La idea es estar acá con la esperanza de salir. Después se empezó a hablar de Villa Miseria. Y Villa Miseria, también es América Latina, reflejaba que había este fenómeno repetido a lo largo de todo el cono sur. Y desde ese punto de vista que también surgen otras soluciones. Si esto ocurre en todos los países, ¿cómo lo fueron abordando otros países? ¿Cómo se fue abordando en lugares muchísimo más complicados que los que podemos llegar a ver en Argentina? Por ejemplo, ¿cómo se imagina y cómo se planifica la integración en ciudades como Medellín? Miren. Medellín decidió priorizar las inversiones públicas en los asentamientos espontáneos, por ejemplo, en la Comuna 13. Esto buscando igualar el nivel de servicios, espacios y oportunidades entre todas las zonas de la ciudad. Proyectos de urbanismo social no solo mejoran la infraestructura física, sino que fomentan y mejoran el tejido social, lo cual hace que la comunidad valore mucho más su entorno y por lo tanto la cuide y la proteja. La Comuna 13 es un ejemplo claro de cómo con políticas de regeneración urbana inclusiva se puede transformar comunidades creando ciudades más cohesionadas y más jóvenes. En Medellín han impulsado un modelo de desarrollo denominado urbanismo social, que se centra en crear espacios urbanos que promuevan la inclusión social, la participación ciudadana y la innovación en lo urbano. No sé si ha quedado claro que es un problema que se busca abordar y solucionar en todas partes. En el caso de Medellín se va a repetir mucho. ¿Por qué? Porque es un caso considerado paradigmático y de éxito a nivel regional, sobre todo por las particularidades de qué representa Medellín y geográficamente no es precisamente un lugar llano. En la ciudad de Buenos Aires tampoco es por querer acelerar acá, pero hemos picado en punta en un montón de políticas de integración. No así se puede hablar lo mismo en otras zonas donde evidentemente no cuentan tampoco con nuestros recursos, como mencionamos antes, pero también es cierto que si hablamos de un crecimiento exponencial en los últimos 20, 25 años, tenemos que hablar también de cuestiones que van a acceder a este programa, que son para otro análisis, que tienen que ver con cuáles fueron las condiciones económicas que empujaron a un montón de migración interna. Porque si creen que la composición de los asentamientos irregulares todavía siguen siendo los inmigrantes que llegan a la Argentina a ocupar tierras, Sarasa, están equivocados. En su inmensa mayoría son argentinos, migrantes argentinos, que vienen de otras provincias, probablemente en búsqueda de mejores oportunidades. Y qué tan jodida debe ser la cosa en su lugar de origen que prefieren mudarse a una villa antes que quedarse en el lugar en el que nacieron y crecieron. ¿Qué queremos para la Argentina respecto de los barrios de emergencia? ¿Qué queremos hacer con la gente? Si decimos, no, hay que erradicarlos. Ok, ¿a dónde los mandamos? ¿Qué pensamos hacer? ¿Con qué lo financiamos?
sabemos que no garpa en campaña y que no suma votos, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo se financia? ¿De qué manera se integran? ¿Es solamente con accesos? ¿Es solamente con infraestructura? ¿Qué tipo de infraestructura? ¿Y qué pretendemos, sobre todo como sociedad, con la integración? Y pensar si, aunque sea, hay alguna forma de encontrar puntos de encuentro en el cual todos nos veamos beneficiados. Para charlar de este tema y todo lo que vayan surgiendo, que van a ser un montón, tenemos hoy de invitado a Pablo Vitale, con quien ya, ni bien volvamos del corte, empezamos nuestra charla. Ya venimos. Muy bien, y seguimos en Es Más Complejo, y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado, al que sabe de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pablo Vitale, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Gracias. Y lo presentamos formalmente del siguiente modo. Pablo Vitale es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en políticas sociales, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Forma parte del área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Pablo, ¿existe forma de tener un estándar para integrar asentamientos, barrios populares? O, bueno, partamos de algo más básico, ¿cómo lo llamamos? Bien, bueno, es más complejo. Vamos a empezar por ese lado. Sí, la nominación es una nominación inestable. Hoy la forma políticamente correcta de llamarle a lo que antes le llamamos asentamientos populares, irregulares, informales, es barrios populares, que es la nominación que se adopta en la ley nacional que busca la integración sociourbana de los barrios populares, que los cuenta, los contabiliza a nivel nacional y demás. Lo que pasa es que sigue siendo una discusión. ¿Cuándo llamamos barrio popular? ¿Cuándo llamamos villa? ¿Cuándo llamamos asentamiento? Porque hay morfologías diferentes que configuran las villas, tradicionalmente en Ciudad de Buenos Aires, irregular, distinguida de la trama que la rodea, y los asentamientos populares en el Gran Buenos Aires, siguiendo un poco la traza de los barrios que están alrededor. Y todavía existe en buena parte de quienes pueblan los barrios el reconocerse como villa, reivindicar villa, como pasa con muchos otros conceptos que cargan un estigma muy fuerte, que son apropiados por quienes lo portan y lo alzan como una bandera de reivindicación. Sí. Y consideran que pueden ser nominados barrios una vez que concluyan procesos de integración sociourbana, que fue la primera parte de tu pregunta. Entonces, una vez que esté concluido ese proceso y que efectivamente haya una integración formal, urbanística, morfológica, de estos barrios al resto de la ciudad, pero también y sobre todo simbólica, cultural. Bueno, ahí por ahí podemos dejar de hablar de villas y podemos empezar a hablar de barrios propiamente. Esto es lo que muchos vecinos consideran también. Ahora, hay un montón de aristas a abordar que genera polémicas, obviamente, a nivel social sobre, bueno, si se asentaron de forma irregular, esto es una forma de premiarlos. ¿Qué se responde a eso? ¿Cómo se soluciona? Bueno, tiene dos facetas. Tiene una faceta más formal, jurídica, que es que los asentamientos originalmente tienen un nacimiento a partir de una ocupación irregular, pero ya están reconocidos normativamente desde hace muchos años. En la Ciudad de Buenos Aires en particular, el artículo 31 de la Constitución desde el 96, la ley 148 desde el 98, dispone que el gobierno de la ciudad tiene que hacer todo lo necesario para regularizar a estos asentamientos de origen irregular, pero que ya son reconocidos como una responsabilidad estatal en su adecuación habitacional y demás, ¿no? Entonces, formalmente, ya eso estaría fuera de discusión. A nivel nacional ocurre lo mismo con la Ley de Integración Sociourbana que se vota en 2018 por unanimidad. Casi, digamos, por una amplia mayoría. En Ciudad de Buenos Aires hubo votos unánimes. Pero después hay una discusión más social que persiste, ¿no? Que es considerar a los barrios como barrios que no solo no merecen estar allí, sino que muchas veces son considerados en forma muy estigmatizante, ¿no? El decir villero sigue siendo una adjetivación súper descalificativa y que, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Con no solo considerar que no deben estar ahí, sino con que son el lugar en el que la sociedad desplaza todo lo que se quiere desentender. Lo que desde nuestro punto de vista sociourbano hay que entender es que las villas son parte constitutiva de la ciudad, que albergan a fuerza de trabajo que es necesaria para la construcción de la ciudad formal en sentido hasta literal.
Quienes construyen las torres de lujo de Puerto Madero viven en la 31 o en Rodrigo Bueno. Quienes son empleados o empleadas domésticas en el resto de la ciudad viven en estos barrios populares. También poco a poco van siendo mano de obra más calificada, digamos, pero son gente que trabaja en la ciudad. Es el 10% de la población que no tiene otro lugar donde vivir más que las villas y han sido la forma de resolver su necesidad habitacional. Entonces, lo podemos ver desde el lado de la ilegalidad de origen, pero también de la deuda histórica que tienen los gobiernos respecto a la problemática habitacional, de la que las villas son un emergente particularmente dramático, en el que las vulneraciones de derechos son la constante, ¿no? Digamos, el acceso a luz, a agua, a saneamiento no es como en el resto de la ciudad, por más que las villas no son nuevas, son villas que tienen en algunos casos prácticamente 100 años de historia, ¿no? Entonces, ¿con qué injusticia, digamos, uno se queda? Obviamente, si solamente se resuelve el problema de las villas y el resto de las necesidades habitacionales de la ciudad son irresueltas, bueno, hay una injusticia relativa, pero es una injusticia relativa respecto a quienes estuvieron más desfavorecidos hasta ahora en esta ecuación y en esta distribución urbana, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno empezar a poner todo esto en juego y poner en valor qué es lo que la población autoproveyó durante todos estos años en términos de no solo la vivienda a 4 paredes y un techo, sino que hicieron las infraestructuras sanitarias, las eléctricas, etcétera, como se pudo. Pero también generaron incluso jardines maternales, comedores, resolución de un montón de otras cosas que en el resto de la ciudad se resuelven a través de recursos públicos en algunos casos, o quienes pueden pagarlo obviamente lo pueden acceder de otra manera, ¿no? Entonces, un poco es esto lo que hay que empezar a poner en la ecuación. Cuando hablamos de integración, por lo que estuve leyendo y leyéndote, hay varias aristas, pero hay dos principales, que una es la integración desde el punto de vista de infraestructura y arquitectónico, y el otro desde el punto de vista cultural, ¿no? Y yo pensaba, bueno, hay barreras que dividen a los barrios, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que son los ferrocarriles, donde todavía no hay algún túnel o algún soterramiento o lo que sea. Bueno, tenés una división natural que a veces se percibe hasta en la arquitectura. Y se percibe de qué lado vivís. ¿Estás en Flores Norte, Flores Sur? O sea, hay una diferencia. O si no ir más lejos, Barrio Parque de un lado, Saldías del otro. Es una vía que te sirve de frontera. Sirve en el sentido de no positivo, ¿no? Es una frontera geográfica. Integrar, ¿es solamente servicios? No, incluso hay otras villas que son mucho más porosas respecto a los límites que con el resto del entorno urbano, digamos. La Villa 20 tiene una parte en la que hay una vía de ferrocarril, pero del otro lado incluso hay obras de amanzanamiento que uno pasa por el costado y duda si eso fue villa o ya Sí. fue constituido como una parte del barrio formal de Lugano, digamos, ¿no? Pasa lo mismo en Sildañez, en otros barrios, ¿no? Pero efectivamente hay muros físicos y hay muros simbólicos, y la integración sociourbana se trata de un poco de reparar los dos, digamos, que dejen de operar como límites, que empiecen a transformarse en fronteras, en el sentido de que haya una transición de unos espacios a otros y sobre todo que haya una perspectiva de incorporación en el imaginario urbano de que ese espacio es una parte de la ciudad. Esto, digamos, la faceta física por ahí es la más evidente y es en la que más quienes planteamos las cosas en términos de derechos, digamos, vemos que hay bolsones de vulneraciones de derechos en los barrios, ¿no? Sobre todo vinculados con infraestructura mala, mal acceso a servicios que cuestan vidas, digamos, no es solo tengo un agua más o menos porque no la pago, no, es tengo agua contaminada que eventualmente tiene repercusiones sobre la salud. No puede entrar la ambulancia. No pueden entrar las ambulancias por el porte de las calles a veces, o a veces han sido excusas porque no aparecían ni siquiera en los mapas de la ciudad. Villas centenarias que no tenían trama en los mapas, ¿no? Y esto tiene una faceta simbólica, que es obviar que existían las villas en los mapas oficiales de la ciudad, pero tiene una faceta muy material, que es que la ambulancia no sabía para dónde ir, no había nomenclación de calles, no había cómo acceder, digamos, a determinados lugares. Entonces, toda esa faceta más física, que, bueno, esto de vuelta, ¿no? Cuesta vidas, hay causas por riesgo eléctrico, judiciales, porque de vuelta, ¿no? Los incendios, las sobrecargas y demás terminan teniendo costos muy, muy fuertes, materiales para las familias, pero también en términos de vida y de calidad de vida. Esta es una faceta que es la más evidente, pero la otra es la simbólica o cultural, que no es secundaria, digamos, en el sentido de que si uno piensa, por ejemplo, en ciudades como Río de Janeiro
Bueno, las favelas están completamente incorporadas en el imaginario urbano de Río, porque además son muy visibles, en general están en los morros, pero además están en el carnaval, en las telenovelas, en la música, en todos lados. En la Ciudad de Buenos Aires aparecen mucho menos. Hasta hace poco, bueno, hubo una telenovela, pero son Sí. contadas, digamos, las apariciones de las villas en nuestro imaginario urbano de la Ciudad de Buenos Aires. En general son un espacio que ignoramos, ¿no? Sí, culturalmente la tenemos vinculada más a series marginales. Total. Y algo de lo que no nos queremos hacer cargo, ¿no? De que queremos, en la medida de lo posible, obviar, ignorar, no ver, salvo la Villa 31, es algo que podemos hacer porque Inevitable. están en bordes de la ciudad menos transitados. Entonces, bueno, este mecanismo es el que hay que también empezar a revertir, y esto tiene que ver con transformaciones físicas, pero también con transformación de los imaginarios. Y ahí hay una operación que también hay que evitar, que esto, por lo menos, que es al estigma por la negativa responderle con una idealización por la positiva, ¿no? Ah, bueno, la villa es donde está todo lo bueno, la gente es comunitaria y es amable y tiene vínculos saludables entre sí. Bueno, eso hay de eso, pero también hay otras cosas. Son rugosas, complejas, llenas de conflictos también al interior de los barrios, y súper diversas. Están formadas por población migrante muchas veces, y cómo procesan su origen migrante, el ser parte de la Ciudad de Buenos Aires, el ser parte de una villa con el estigma que pesa, cómo se procesa eso, también es muy diferencial en cada quien. Entonces todo eso va generando también una trama muy diversa que hay que partir por reconocer para después también identificar rasgos comunitarios, qué le aportan a la ciudad, cómo son integrables en términos también de que nos estamos perdiendo mucho de lo que allí ocurre para aprovechar para el resto de la ciudad. Algo de eso empieza a aparecer en los procesos de integración sociourbana, algo de eso empieza a aparecer en algunas de las identificaciones culturales de estos espacios como parte de la ciudad, pero nos falta un montón. Hay algo que queda es para otro tipo de abordaje que tiene que ver con los orígenes, porque uno agarra las estadísticas de cómo fueron creciendo la población en asentamientos irregulares y se encuentra con que, bueno, junto con el proceso de reprimarización de la economía, tanto en Argentina como en Brasil, Chile, lo que fuera, te encontrás un incremento brutal en desplazamientos internos, crecimiento de barrios irregulares. O sea, es casi lineal. Hasta ahora veníamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se maneja esto fuera de Buenos Aires? Porque han crecido estos bolsones irregulares en otros conurbanos y dentro de los ejidos urbanos de las grandes ciudades. Rosario, con su Gran Rosario, por ahí lo tenemos más presente por la negativa, pero también ocurre en Córdoba, ocurre en Mar del Plata, ocurre en La Plata. Fuera de Buenos Aires, ¿existe el mismo criterio, el mismo interés y los mismos recursos para abordar la problemática? No, definitivamente no. No se cuenta con los mismos recursos, en algunos casos hay mayor interés, en otros son más refractarias, digamos, las gestiones gubernamentales, sobre todo para desarrollar políticas de integración sociourbana. Y bueno, desde hace 2 años tenemos un parate de lo que tenía que ver con obra pública a nivel nacional, vinculada con la Secretaría de Integración Sociourbana y el fondo que estaba asociado, que contaba con recursos como no se había contado hasta ahora para desarrollar obras de mejoramiento barrial, por lo menos en esta faceta física. Entonces, es muy diversa la forma de actuar en cada lugar. En términos generales, a diferencia de lo que pasaba hasta mediados de los años 80, no se habla públicamente de erradicación de villas como una política pública masiva, digamos, sí en casos puntuales, por supuesto, hay desalojos, hay distintas acciones que tienen que ver con esto, pero no como una política generalizada. Nosotros tuvimos un plan de erradicación de villas de emergencia a nivel nacional, Sí. tuvimos una erradicación muy masiva durante la última dictadura. Bueno, eso formalmente al menos no se enuncia más y tenemos todo este paquete normativo que por ahora está vigente. Entonces, en principio no hay la misma discusión que había en otros momentos, pero la forma de abordar la problemática de asentamientos es muy diferente. Y también el fenómeno es bastante distinto en cada ciudad. Hay ciudades relativamente chicas, Bariloche, Ushuaia, que tienen una enorme proliferación de asentamientos informales por la dificultad de acceder a la vivienda, porque es carísima. Sí. En Y Ushuaia encima el doble, no sé el caso de Bariloche, pero en Ushuaia sé del doble riesgo que donde se producen los asentamientos de zona de turba y de ladera. de ladera de desplazamiento. Sí, y bueno, que es lo que pasa en general en los asentamientos populares, que se asientan en lugares intersticiales que muchas veces están muy expuestos a riesgos ambientales, ¿no? Bueno, la vera del Matanza Riachuelo, la cuenca
que también tiene otro tipo de afecciones, por ahí no tanto riesgo físico, pero sí de afecciones ambientales vinculadas, ¿no? Entonces, sí, el tratamiento público, digamos, de qué hacer en los barrios es muy diferente en cada caso. Pero ahí te marco dos cosas. Por un lado, esto, crecen producto de determinadas situaciones que exceden a la villa, ¿no? Esto que planteabas, incluso nosotros teníamos un fenómeno que con el crecimiento del precio de la soja a nivel internacional, crece la población paraguaya en las villas porque es desplazada del campo hacia otros lugares, ¿no? Entonces hay un fenómeno súper global que tiene una repercusión a nivel hiperlocal. Pero también hay un fenómeno que se viene dando en las últimas décadas, que es que las villas crecen siempre. En la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 3 millones de habitantes desde hace 50 años. Y las villas duplican en cada periodo intercensal su población. Y esto tiene que ver con crisis, pero también con lo contrario, digamos. Cuando hay oportunidades económicas en la ciudad es cuando más gente viene y no tiene lugares donde vivir si no hay vivienda accesible en la ciudad formal, y terminan generándose o crecimientos de villas o nuevas villas, ese tipo de fenómenos. Entonces es una problemática que debería atajarse a tiempo a partir de la provisión de vivienda accesible para sectores populares que en definitiva no tienen otro lugar donde vivir más que la villa. Y en ese sentido, cuando se aborda la problemática de villas y asentamientos es porque antes no se hizo otra cosa que pudiera anticipar y se quiere prevenir la formación de asentamientos. Nadie va a vivir en una villa porque tiene ganas, porque no tiene ganas de pagar, porque quiere, etc. Se va porque no hay otras alternativas habitacionales. De hecho, ahora creció muchísimo el alquiler en villas y está vinculado sobre todo con esto. Ya ni siquiera están creciendo de la forma orgánica que crecía en otros momentos, con población que solamente hacía uso de ese lugar, sino que también empiezan a haber mecanismos similares a los de mercado en las villas, pero que todavía siguen siendo habilitantes de que población que no tiene otro lugar donde vivir vaya a vivir ahí, ¿no? Te quiero llevar para el lado de la integración cultural. Yo crecí en un barrio formal, en un barrio del antiguo Fondo Nacional para la Vivienda, uno de los tantos barrios que tenía el Fonavi, que eran construidos con una forma bastante endogámica. O sea, se construía, cualquiera que viva en esos barrios sabe a qué me refiero, ya no están mal los locales adentro, pero se habían construido para que tuvieran locales adentro. Incluso en el caso de Lugano 1 y 2, hasta una sala de cine, y no tenías ni que tocar la calle, podías bajar al primer piso y ahí cruzaron de un edificio al otro. Y eso era, en un principio debe haber sido fascinante verlo, pero después a la larga yo miraba para atrás y decía, es encerrarte en el barrio y no sacarte del barrio. No saber que hay una afuera. Y empezaban las peleas con los otros barrios. Cosas tontas que a veces podían pasar a mayores. Llevaron organismos públicos a los asentamientos, en vez de sacar a la gente de los asentamientos todos los días y llevarlos a la integración urbana y que después vuelvan a finalizar el día. ¿Es lo mismo? ¿Qué integra más? ¿Llevarte a que vivas con nosotros durante todo el día? Suena feo por ahí como lo estoy diciendo, pero creo que se entiende. Que seas un par mío o te pongo la dependencia acá si no salís. Son las dos cosas. Ahí nosotros cuando discutimos hace unos años el acuerdo por la urbanización de villas con otras organizaciones, con un grupo muy amplio de quienes estábamos tratando de pensar estos temas, un vecino decía, no tienen que integrar la villa a la ciudad, tienen que integrar la ciudad a la villa. Nosotros estamos integrados, vamos a trabajar, circulamos, digamos, lo que no pasa es lo contrario, ¿no? Pero es un poco el doble movimiento, ¿no? Es en qué calidad ciudadana se reconoce a quienes viven en la villa y de qué manera se generan flujos en ambos sentidos, ¿no? No es meter gente a la villa porque sí, es generar circulación e incorporación de ese espacio físico y su población a la trama de la ciudad. Un poco el modelo de implantar grandes infraestructuras urbanas en asentamientos es un modelo que se desarrolló en Medellín, fundamentalmente, pero también en otras ciudades de América Latina, y tienen un poco esa búsqueda, ¿no? Bueno, generar flujo del resto de la población hacia estos barrios. Lo que pasa es que hay que solucionar un montón de otros temas, ¿no? No alcanza, no es una sola medida, sino que bueno, tiene que ser parte de un conjunto de medidas de integración, que en el caso de Medellín es relativamente exitoso, y bueno, en nosotros todavía estamos en una etapa que tiene que desarrollarse y expandir, ¿no? ¿Cómo es el caso de Medellín y por qué se lo encuentra tan repetido cada vez que uno busca integración urbana? Bueno, por razones de que han tenido mucha habilidad para colocar su modelo de intervención urbana, por un lado, porque en otras ciudades de Colombia también se han desarrollado experiencias similares y tienen menos reconocimiento internacional, pero es verdad que sobre todo lo que han hecho es revertir una imagen de una ciudad de las más peligrosas del mundo, muy asociada al narcotráfico, a Escobar y demás, y poder revertir esa imagen
a partir bueno, de una serie de políticas mucho más macro, pero también de intervenciones puntuales en los asentamientos populares que estaban asociados al narcotráfico fundamentalmente. Entonces intervino en los barrios, por supuesto que también con unas intervenciones que tienen que ver con el narcotráfico específicamente, pero también con la provisión de grandes infraestructuras, de resolución de problemas que no tienen que ver solamente con esta falta de circulación, sino con problemas también estructurales de los barrios, y se incorporó sobre todo, por ejemplo, al circuito turístico, digamos. Quien va a Medellín puede ir a la Comuna 13 con las escaleras mecánicas o va a otros barrios con el teleférico, digamos. Entonces esa incorporación también fue generando una integración en el imaginario urbano de Medellín y sus asentamientos, que hasta ese momento eran el lugar en donde se depositaba la peligrosidad más alta prácticamente del continente, ¿no? Entonces revertir esa imagen es lo que se mira un poco como modelo exitoso. Pero también hay otras intervenciones, incluso en Argentina, que tienen menos visibilidad, pero que han podido, a partir de la mancomunión de esfuerzo colectivo barrial, intervención de técnicos y voluntades gubernamentales, bueno, ir generando la reversión de, en principio, por lo menos las condiciones habitacionales deficitarias de la población, y a partir de eso, que es la precondición, la mejora del vínculo entre ese espacio y el entorno. Pero es difícil, es muy difícil. Yo pensaba que después de haber visto el caso de la Villa Rodrigo Bueno, o el barrio popular Rodrigo Bueno, y cómo se dan en otros casos que son barrios que tienen 5, 6, un siglo, o 6 décadas o un siglo en algunos casos, digo, bueno, si lo agarras, cuanto más temprano lo agarres, más integrado o menos diferencia va a haber en la integración, ¿no? Al menos esa es la percepción que uno tiene. Lo que me lleva a preguntar, ¿hay algún indicio de planificación en algo? Porque uno ve que el conurbano bonaerense duplicó su población entre 2 censos, 3 censos, y no ha sido un crecimiento homogéneo con la infraestructura necesaria. Lo vemos con los trenes saturados, con los servicios de transporte público saturados, con problemas de accesos, que uno ve las autopistas no te alcanzan para todo. O sea, querés ir de un lado al otro y estás lejos de todos lados. Y uno dice, bueno, si me falta planificación en esto, ¿en qué lugar me queda el asentamiento? Bueno, sí, ese es el tema, ¿no? A veces eso tiene también, bueno, es súper compleja. La planificación urbana es una de las deudas pendientes, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires en particular, pero sobre todo también del área metropolitana, entendida como un conjunto de distritos diferenciados institucionalmente, en esta provincia, Ciudad de Buenos Aires, cada una de las intendencias, pero que en definitiva funcionan orgánicamente como un conjunto, pero que no tiene autoridad metropolitana. Entonces el transporte lo define cada jurisdicción, ponerse de acuerdo con las otras, sobre todo si son de signo político diferentes, ya sabemos lo que es, pero si son del mismo signo, más o menos lo mismo. Entonces digo, hay también una serie de desafíos a escala metropolitana enormes, que son la gran deuda pendiente, que son de muy difícil resolución. Y tiene que ver con también esto que decís, bueno, que le pedimos una planificación que el conjunto de la ciudad, a su escala y a su demanda y posibilidad, no hace, que tiene que ver con también esto, ¿no? El foco puesto en la ilegalidad del barrio popular a veces obvia otras ilegalidades que ocurren en el conjunto de la ciudad que reconocemos como formal. Alquileres informales porque te las hacen ir a pagar Barrani, te hacen pagar en efectivo en la inmobiliaria, que es ilegal. Digo, solo porque parece como si eso no lo fuera. El country que se construye en un lugar que sigue declarando como si fuera un baldío, etcétera, ¿no? Estamos llenos de ilegalidades en la trama urbana formal que no reconocemos como tales, que no se nos ocurriría penalizar como se penalizaría en algunos imaginarios a los asentamientos populares, y en ese sentido es que empezás a ver, bueno, tiene un conjunto de desafíos que no se restringen al de los asentamientos. Ahí lo que hay es vulneraciones de derechos de su población, en primer lugar. En segundo lugar, todos estos déficits en términos del entorno urbanístico. Y bueno, y el desafío pendiente es ¿no? Cómo generar también algo que ya se ha demostrado fallido, que es una planificación que respete los crecimientos y las formas que orgánicamente la ciudad y su población se van dando, ¿no? Porque también ha habido intentos, un poco lo que planteabas con
con los grandes conjuntos habitacionales ha sido eso, ¿no? Bueno, implanto un conjunto como Lugano 1 y 2, gigantesco, dedujo que lo mejor que puede pasar es que todo el mundo circule en auto cuando va de un lado para el otro, pero que adentro circule por un primer piso, que lo desligue, ¿no? Era todo un imaginario modernista Futurista. que se mostró fallido, ¿no? No solo en Lugano 1 y 2, en general, ¿no? En otros lugares No lo están hablamos mal del demoliendo. barrio, son barrios son hermosos. Digo son que barrios cómo fue bárbaros, diseñado, pero el diseño no tenía funciona. una perspectiva que no fue orgánicamente. Después los vecinos supieron reconvertir el barrio a sus necesidades, supieron darle usos diferentes, supieron cerrar lugares que estaban abiertos y que no querían que lo fueran, reconvertir negocios en otros espacios, digamos. Han sabido, porque no te queda Adaptarlo. otra, digamos, adaptarlo, ¿no? Y en algunos casos los edificios construidos habilitaban más eso o lo habilitaban menos, ¿no? Y entonces en algunos otros barrios hubo que hacer una inversión pública enorme para poder dejarlos en condiciones mínimamente habitables, Soldati, Piedrabuena con la provisión de gas. Digamos, hay grandes desafíos de aquello en lo que el Estado ya había invertido muchísimo dinero, porque, bueno, tenía una hipótesis de planificación que después se demostró fallida. Es un poco prueba y error, como la política pública en general, pero de ese aprendizaje, bueno, es identificar de qué manera se puede planificar incorporando todo eso que la ciudad ya nos muestra que le es funcional, ¿no? Y en parte en los asentamientos informales ese aprendizaje es el que se toma. Se dejó de pensar en erradicar y relocalizar el conjunto de las villas, que era lo que se hacía en los 60, los 50, y se empezó a pensar, bueno, acá hay una trama autoconstruida, ¿qué de esto podemos dejar al máximo posible? Porque tiene valor, porque sirve, tiene valor económico, porque tuvo una inversión de los propios vecinos muy grande, y además tiene un valor social en el sentido de que ya está construida. ¿Para qué me voy a meter a romper todo eso con lo complejas que son las intervenciones en los asentamientos? Entonces se relocaliza aquello que no puede permanecer en el lugar, entonces para eso se construye vivienda nueva, se adecúa la vivienda existente como para que tenga condiciones habitacionales equivalentes a lo de los entornos, y se hace todo el tendido de infraestructura, servicios y demás que requiere el espacio, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que podemos pensar en una planificación, pero vinculada con el territorio, que respete lo que las comunidades ya desarrollaron, no porque sí, porque es más fácil, porque tiene sentido, porque no hay por qué hacerlo de otra manera, ¿no? Ahora, en tu experiencia, y acá ya creo que me meto con algo que puede ser traumático, pero en tu experiencia, ¿cuál es la recepción que tienen de los estudios que llevan a cabo o de los relevamientos que llevan a cabo en políticas de Estado? Porque está claro que no se ganan elecciones, al menos en las últimas campañas no hemos visto que intentaran ganar votos prometiendo, no, vamos a gastar los fondos de todos ustedes en urbanizar todos estos asentamientos que culturalmente todos creen que son irregulares. Es medio pegarse un tiro en los pies en una campaña. Ahora, ustedes, puntualmente vos, dedicás tu vida a investigar, mejorar y promover y proponer cosas. ¿Cómo funciona esa recepción? Y es compleja, digamos, es compleja. Tiene de vuelta todas las dos facetas. La faceta más electoral a mí me fascina, porque efectivamente no es redituable electoralmente urbanizar barrios populares, pero todas las elecciones al día siguiente te dicen cómo votaron las villas. A mí me parece fascinante. Sí, es verdad. Son absolutamente irrelevantes en términos demográficos como para decidir una elección. Pero hay un morbo con saber qué votó la villa que hasta Estados Unidos. Claro, recuerdo, gastaste plata en urbanizar esta villa que te votó en contra. Que te votó en contra, o te votó a favor, o que votó así o votó así, o el peronismo perdió, o el peronismo ganó. Hay una cosa de saber qué pasó en la villa como si fuera una variable muy significativa que a mí me parece fascinante. Más allá de la villa, el entorno, digamos, el resto de la ciudad, evidentemente no piensa que la solución que querría sería urbanizarla y erradicarla. Por prejuicios, desde mi punto de vista, ¿no? Por prejuicios, por el estigma que pesan las villas, porque en general las primeras reacciones respecto a determinados sectores minoritarios que son considerados lo feo, lo sucio y lo malo de la sociedad, no tienen del resto, en principio, una intención de políticas afirmativas, ¿no? Esto lo podés pensar con cualquier otro sector minoritario o subalterno o oprimido, como le quieras decir. Nadie de quien es parte de la hegemonía cultural quiere que sobre ellos haya beneficios. Ni con las poblaciones originarias, ni con las, sobre todo los que están más próximos, ¿no? Ni con, bueno, nada, todos los sectores que puedan ser destinatarios de recursos reparadores de una situación de lo que yo considero que es una injusticia histórica, digamos, o de que son vulneraciones de derechos recurrentes, en principio quiere que se invierta en ello el resto de la ciudad. Pero
si el resultado es bueno, repercute también sobre aquellos que no querían inicialmente esa inversión. Porque vos sofocás lo que considerás que es el origen de determinados conflictos, porque resolvés los problemas de un montón de gente con la que vos además interactuás. Cuando vos agarrás a cada persona en particular que te habla mal de la villa, probablemente tenga algún contacto, o la empleada doméstica, o el obrero, o el alumno, conoce a alguien. A ese alguien no lo estigmatiza, estigmatiza a todo el resto. Y para ese alguien quiere que mejore sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, cuando lo traducís en términos más de familiaridad, la cosa cambia. En términos generales, es donde no se ve la cuestión. Entonces, me parece que el desafío que nos queda es convencer, de aquellos de los que estamos muy convencidos, de que no solo es una reparación en términos formales, de derecho y demás, que lo es, y esa es la premisa, sino que además es algo que es mejor para todo el conjunto de la ciudad y de la sociedad. Digamos, resuelve un montón de problemas, no los reproduce, O sea, si no alienta que se toman obviamente lo tenés que acompañar de otras políticas. Si solo resolves la cuestión villera, pero seguís teniendo un problema de inaccesibilidad de la vivienda y demás, bueno, vas a reproducir el problema en otro lado. Tapás un agujero dejando libres otros. Y se pueden abordar todos los problemas al mismo tiempo, paulatinamente. No tienen una solución de la noche a la mañana, pero sí se pueden abordar los problemas integralmente, como para poder anticipar lo que consideras hoy que no debería reproducirse, no de la manera en que se ha demostrado que no se puede, que es sacando todo de una, sino generando políticas paliativas o que anticipen el problema por un lado, y por otro lado políticas reparadoras para aquello que ya se desarrolló de una manera que conserva un montón de déficits, sobre todo para la población que vive ahí, y muy secundariamente para el resto de la ciudad. Pablo, obviamente el tema da para muchísimo más. Lo digo en serio, da para seguir charlando largo y tendido, pero nos hemos quedado sin tiempo y quería agradecerte nuevamente que te hayas acercado y que tires todos estos conceptos, muchos de los cuales desconocía y que es más simple, parece increíble, pero es más simple poder llevar a cabo una argumentación cuando uno tiene puntualmente los argumentos y no una opinión de sentimientos y nada más. Así que nada, gracias. No, les agradezco a ustedes, me parece que es parte de lo que nos permite movilizar estos temas. Por ahí lo omitimos, pero yo trabajo hace 20 años, más de 20 años, ya estamos grandes, en villas de asentamientos, en programas de educación no formal, en distintas iniciativas. Entonces hay una mezcla de que conozco el lugar desde adentro, sin ser parte de estos barrios, y hay un compromiso personal, además del profesional, que creo que está bueno que se pueda llevar a otros lugares. Así que sí, está buenísimo que lo podamos charlar. Así que, bueno, la tercera vez que te digo gracias y nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con los últimos minutos del más complejo del día de la fecha. Ya venimos. Una historia que es conocida por todos. Hubo un fenómeno que surgió de a poco, a fines de la década de 90, principios de los 2000, que tiene que ver con un aspecto cultural de nuestra sociedad. Históricamente hemos tenido siempre diferencias de gustos musicales, algunos más bailables, otros más sofisticados, pero a principios del siglo XXI comenzó a masificarse el consumo cultural de zonas urbanas bastante desfavorecidas. No fue un fenómeno local, no fue un fenómeno argentino. Hasta la película Ciudad de Dios ha mostrado que era redituable, que podía generar un éxito de taquilla, una serie de historias contadas en lugares marginales y que terminamos, naturalizando en buena medida gracias a ese tipo de obras. En Argentina llegamos a... todos conocemos de qué hablamos cuando hablamos de cumbia villera. Fue un fenómeno cultural muy, muy fuerte, pero fue tremendo. Sonaba en radios donde no sonaba cumbia. Los programas de televisión quedaron sobresaturados de grupos musicales que iban y presentaban canciones que reflejaban lo que ellos veían en el día a día y que generó debate sobre si debía permitirse o no que la televisión pasara esas letras, esas canciones. Algunos hablan de romantizar la pobreza.
de romantizar la marginalidad, más bien parecía un reflejo de lo que se veía. Lo que es cierto es que un fenómeno cultural de esa magnitud no se da solamente porque era consumido por los mismos sectores de donde salían los grupos, sino porque era popular. Era popular para todos los niveles sociales. Era popular en todas las fiestas, en todas las villas. Se me vienen a la mente 42 letras de golpe de un tipo de música que yo no consumo habitualmente. Culturalmente, la villa, tras la explosión económica, política y social que vivió todo el continente, incluyendo la Argentina a principios del siglo, surgió y se volvió parte de la cultura cotidiana, mientras al mismo tiempo otros sectores o parte de los mismos sectores se resistían a la integración o hacían hincapié en la irregularidad de origen, la ilegalidad de origen de una villa que obviamente lo existe, y si hubo un crecimiento exponencial en los últimos 20 años es porque hubo un crecimiento exponencial también de las tomas de tierras. Ahora, independientemente de eso, negar que forman parte cultural de nuestra sociedad es negar algo tan obvio como que uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad de Buenos Aires es el Caminito de la Boca, y que si alguna vez fueron, revisen un poquito, fíjense un poquito y piensen si esa era la forma de construcción normal y natural de fines del siglo XIX. La cultura es parte de todo lo que somos, y los asentamientos, a lo que antes llamábamos Villa Esperanza, después fue Villa de Emergencia, después fue una Villa Miseria, más tarde pasó a ser un asentamiento marginal, un asentamiento irregular, hoy políticamente correcto de llamarlo barrios populares, hay que encontrar una solución. No es obligatorio para todos nosotros encontrar una solución, pero si no lo queremos hacer desde la solidaridad, por lo menos pensémoslo desde el egoísmo. Una mejor calidad de vida para ellos es una mejor calidad de vida también para nosotros. Mi nombre es Nicolás Luca y esto ha sido el Es Más Complejo del día de la fecha por el canal de la ciudad. Los espero en la próxima. Hasta pronto.